Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del Club de Medicina William Osler. Para el día de hoy contamos con esta primera conferencia de corte médico, cultural, humanístico, que está a cargo pues, del doctor Wilfredo Rodríguez. Y luego tendremos el caso clínico que nos presentará el doctor Rafael Melo y también una discusión del tema por parte del doctor Carlos Caldera. Pero bueno, quiero dejar al mando de la sesión al maestro, nuestro maestro, el doctor José Lorenzo Martínez Pino, quien además pues, va a coordinar la sesión del día de hoy. Bienvenido, profesor. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, en el día de hoy tenemos esta presentación. Quiero darle las gracias pues, al comité que dirige el Club de Medicina Sir William Osler y, por supuesto, también a la comisión científica que también está involucrada en estos presentaciones académicas. En primer lugar, quiero presentar al doctor Wilfredo Rodríguez en este tema que nos va a exponer el viaje histórico de los glucocorticoides desde el descubrimiento hasta su aplicación clínica. El doctor Wilfredo Rodríguez, graduado de médico cirujano en la Universidad de los Andes en 1993, con posgrado de medicina interna en el Hospital José Gregorio Hernández o Hospital General del Oeste, también lo llamamos, y posgrado de reumatología en el Hospital Universitario de Caracas, y continuó como médico docente del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario. Realizó posgrado de inmunología y reumatología en la División Reumatológica de la Universidad de New Mexico, en Albuquerque, New Mexico, y ha sido desde hace varios años médico del staff de Policlínica Metropolitana como reumatólogo e internista desde el año 2018. Lo dejo con el doctor Rodríguez. Muy buenas tardes. Para mí realmente es agradable, es un placer estar aquí. Darle las gracias a la Sociedad de la Policlínica Metropolitana por la invitación, en especial al doctor Samir Cababe, que siempre está al mando y ejecutando que esto se lleve con cierta rigurosidad. Yo le puedo decir que estuve a punto de claudicar el día de hoy, pues desde el día lunes he estado presentando un poco de malestar general, pero ya para hoy amanecí mejor y aquí estamos. ¿Okay? Teníamos pendiente esta breve palabra, esta charla sobre la historia de los glucocorticoides. Pero no sé si aquí en el auditorio hay alguien que no haya usado glucocorticoides, ¿no? Una droga tan antigua como tan beneficiosa y a la vez, si se quiere, con mucho potencial o efecto adverso que nosotros como médicos siempre le tenemos el mayor de respeto. Esta charla la vamos a hacer de una manera de revisión. Primero vamos a hablar sobre los pioneros en la endocrinología, posteriormente la síntesis y aplicaciones clínicas, y tercero, el impacto y los conceptos modernos. Es imposible hablar sobre los pioneros de la endocrinología sin mencionar a el señor Thomas Addison. Thomas Addison es un galeno que en el siglo XIX formó la triada de los médicos de esa época victoriana al lado de Thomas Hopkins, que está en el centro, y el doctor Richard Bray,
que fue el que describió por primera vez la glomerulonefritis. Thomas Addison nació en Newcastle, se graduó en Edimburgo, tenía un talento como semiólogo impresionante y junto a Richard Bray fue el que describió por primera vez la inflamación vermiforme o apendicitis. De hecho, tuvo la oportunidad de escribir uno de sus primeros libros, los cuales lo denominó La patología de la TC, donde se hablaba y tenía diferencias con otros médicos de la época en relación a la tuberculosis. En el año 1849, Thomas Addison describe la enfermedad dada por anemia, fatiga, problema digestivo, hiperpigmentación de la piel, y él decía que era una melanodermia. Sin embargo, algunos pacientes con enfermedad crónica tenían alteraciones psiquiátricas y posteriormente estos pacientes morían. Él describió en el año 1855 en su libro famoso que se titula Constitucional al local efecto de la suprarrenal cápsula, describe la destrucción de las glándulas suprarrenales y con esta descripción se inicia el nacimiento de la endocrinología. Sin embargo, Thomas Addison no fue quien descubrió las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales fueron descubiertas por Bartolomeo Eustachi en el año 1564 y en su libro Opúscula anatómica en la ciudad de Venecia, él hace una descripción sobre la glándula suprarrenal. Desde esa misma época, muchos médicos, muchos galenos, como Gerald Van Swieten, Tomás Bartolinus, Tomás Wharton, Tommaso Petrucci y Marcello Malpighi buscaban la forma de descubrir o darle la importancia que tenía la glándula suprarrenal. Sin embargo, ninguno de ellos pudo realizarlo. Hasta que Thomas Addison es invitado a visitar París debido a que ya se estaba haciendo famoso y fue llamado a París a que asistiera a una paciente en esa ciudad. Lo atendieron los doctores Armand Trousseau y Auguste Nelaton, y el hecho de que estos médicos recibieron al doctor Thomas Addison con un banquete lo hizo molestar de una manera exagerada que este señor tenía una personalidad muy esquizoide y depresiva y se devolvió al otro día a la ciudad de Londres. Fue entonces que el doctor Armand Trousseau, que lo recibió en París, fue que propuso en ese instante darle el nombre de la enfermedad de Addison para describir la insuficiencia suprarrenal, donde todos sabemos los síntomas clínicos cardinales como debilidad, fatiga, anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, hipotensión ortostática, deseo de azar y la famosa hiperpigmentación cutánea. El hecho de que esto no fuese divulgado de una manera masiva molestó más a Thomas Addison, incluso a pesar de ese descubrimiento y que revistas famosas de la época como el British Medical Journal y The Lancet no hicieron ningún relato de la insuficiencia suprarrenal para esa época, lo llevó a que se suicidara y se lanzara al vacío, muriendo el 29 de junio de 1860. Los restos del señor Addison reposan en la abadía de Lannescourt, en el condado de Cumberland, y está bajo el cuidado del Guy's Hospital.
A comienzos del siglo XX ya se habían iniciado diferentes estudios en animales, no nada más en ratones, sino también en vaca y en buey, que al remover las glándulas suprarrenales, estos animales desarrollaban una enfermedad parecida a la enfermedad de Addison, que al administrarse el extracto de la corteza suprarrenal, estos mejoraban. Esta información permitió inferir que existía un compuesto en la corteza de la glándula suprarrenal que mejoraba la enfermedad de Addison. Entonces se empezaron a utilizar diferentes solventes hasta que se utilizaron los solventes orgánicos y se logró un extracto más puro para tratar la enfermedad. Aquí empieza entonces la síntesis y la aplicación clínica. Es en este momento que uno de los hombres más brillantes en la historia de la medicina, como lo fue Edward Calvin Kendall, que nació en South Norwalk, Connecticut, Estados Unidos, estudió en Stanford High School, desarrolló su interés por la química, era un químico puro, estudió en la Universidad de Columbia en el año 1904 y recibió su grado de magíster en ciencia en el 1909 y PhD en 1910, ambos en la misma universidad. Para septiembre de ese mismo año que termina sus estudios, entra a trabajar en los laboratorios Parker Davis. Sin embargo, lo absorbe la Clínica Mayo, unos investigadores con importancia como Lou Wilson y Henry Stanley Plummer, que se encontraban estudiando las enfermedades de la tiroides, lo contratan como investigador y él empieza a hacer estudios de las enfermedades de las tiroides y en esa oportunidad. El señor Kendall, después de múltiples experimentos, logró aislar la hormona tirosina. Más tarde, le agregó la letra E al identificar un grupo amino de un aminoácido y lo denominó tirosina. Después de múltiples experimentos, se dieron cuenta que había que ir más allá y es cuando empieza en el año 1926 el interés de la Clínica Mayo y el de Kendall en el estudio de las glándulas suprarrenales. Ya pasaron de la glándula tiroides a las glándulas suprarrenales para analizar cuál era ese compuesto misterioso para tratar la enfermedad de Addison. Es así que en el año 1927, el profesor Frank Harman de la Universidad de Buffalo ya había utilizado extractos de glándulas suprarrenales de vaca o de buey que habían sido previamente adrenalatomizados y tuvo evidencia de la prolongación de la vida de esos animales. Por otro lado, otros investigadores, Harman y Catherine Brown en Buffalo y Fitman de la Universidad de Princeton, también habían demostrado que el extracto de la corteza de la glándula suprarrenal mejoraban animales que habían sido adrenalatomizados. Mejoraban los síntomas de algunos pacientes con enfermedad de Addison a través de esa sustancia E que denominaron cortina. La observación más importante no fue aquella. Los datos más importantes los realizó el doctor Leonard Rountree el 31 de mayo de 1930 al utilizar esos extractos que estaban utilizando los investigadores anteriores en un granjero de 39 años que presentaba una crisis addisoniana. Es decir, ya se empezaban a utilizar este producto en pacientes, en personas. Y él informa en su artículo publicado en 1933 titulado Enfermedades de la glándula suprarrenal y el uso de la cortina en 33 pacientes. En el año 1934, el doctor Tadeusz Reister, con PH en química, de origen alemán y que trabajaba en Suecia, en conjunto con Kendall, identificaron 30 compuestos de la glándula suprarrenal. Pero
Esto nos permitía saber cuál de esos 30 compuestos, cuando estaba ausente, era la causa de la enfermedad de Addison. Y dentro de esos 30 esteroides que identificaron, 6 fueron biológicamente activos, que los denominaron corticosterona, 17 de hidroxicorticosterona, 17 hidroxicorticosterona, 11 de hidrocorticosterona, 17 hidroxi 11 de hidrocorticosterona, que era la cortisona. El papel de Kendall y sus colaboradores fue determinante en el descubrimiento de los diferentes compuestos esteroideos. En 1916, cuando entra en la clínica Mayo con el descubrimiento de la tiroxina, posteriormente en el 35 con el descubrimiento de la hidrocorticosterona y en 1936 con el descubrimiento de la corticosterona, tratamiento actual de la enfermedad de Addison. En los años 1938, cuando se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, ya existía interés de que estos compuestos hormonales pudiesen aliviar los problemas del músculo esquelético, porque ya habían personas que estaban aplicando estos productos. Sin embargo, como no lo han conocido, las Fuerzas Armadas le solicitaron al departamento médico que si las nuevas hormonas pudiesen estar disponibles para afrontar los estragos de la guerra, dolores musculares, todos esos problemas que presentaban los soldados. Una cosa que técnicamente era imposible. Sin embargo, los laboratorios Merck para 1947 logró fabricar el compuesto E o la cortina en grandes cantidades, logrando aliviar en ese mismo año a un paciente con artritis reumatoide. Muchos confundían, sin embargo, pues se le decía compuesto E a la vitamina E que ya estaba en el mercado con el compuesto E. Por lo tanto, fue que el señor Kendall decidió denominarla cortisona porque provenía de las glándulas suprarrenales, la corteza de la glándula suprarrenal. Junto a Kendall, el profesor Cott de la Universidad de Chicago logró demostrar que era un esteroide y con la ayuda de la compañía Merck, Almond y laboratorio Upjohn se empezó la producción de cortisona por vía parenteral. En 1949, el laboratorio Upjohn pudo lograr la presentación oral de la cortisona. Para el año 1950, Edward Kendall, Philip Henn y Tadeusz Reister fueron galardonados como el Premio Nobel en Medicina y Fisiología. Sin embargo, el doctor Edward Kendall en el año 1951 se retira de la clínica Mayo y se fue a trabajar a Princeton en New Jersey y murió de una forma súbita en un infarto el 4 de mayo de 1972. Como le dije anteriormente, ya había algunos galenos que estaban trabajando con esta sustancia EF y uno de los principales fue Philip Henn, que fue uno de los que ganó el premio Nobel junto a Kendall y a Reister. En el año 1929 ya él se estaba planteando que la sustancia E o cortisona, que fue denominada posteriormente, tenía propiedades antirreumáticas y antialérgicas, que actuaba sobre un grupo específico más que sobre una enfermedad específica y que los efectos clínicos se alcanzaban rápidamente y son más o menos completos, pero transitorios porque al suspender la administración de la cortina o de la sustancia E, reaparecían los síntomas en los pacientes. En el año 1942, en la Clínica Mayo, se empieza a dictar la especialidad de reumatología. Uno de los promotores fue Howard Poley, el cual ingresó como asistente en reumatología en el año 1942 y culminó su carrera como profesor emérito en esa universidad. Él escribió más de 100 artículos en el área de
los adrenocorticosteroides y fue el escritor senior del libro Physical Examination de las Articulaciones, un libro típico de la reumatología. Se formó entonces para esa época lo que llamaban el Mayo Team, así como el Dream Team de los Estados Unidos para asistir a las Olimpiadas en España en 1982 en básquetbol. Se formó, por supuesto, el Mayo Team, que estaba conformado por Kendall en el centro. A la mano derecha estaba Philippe Hen, Poley y un estudiante nuevo de nombre Charlie Scollon. Estos cuatro señores, Hen, Kendall, Scollon y Poley, recibieron una pequeña cantidad de cortisona o de producto E con el patrocinio de los laboratorios Merck y compañía, y fue utilizada en una mujer casada de 29 años que tenía artritis reumatoide, de 4 años y medio de evolución. En los estudios de esta señora se observaban cambios destructivos de la cadera derecha y muchas articulaciones que, además de inflamadas, se encontraban rígidas. Debido a la discapacidad de la paciente, se hospitalizó el 20 de septiembre de 1948 y el día 21 de septiembre de 1948 por primera vez se utiliza la cortisona en un paciente con una enfermedad reumática. Se utilizó 100 miligramos de cortisona intramuscular. 3 días después, el 24 de septiembre, la paciente pudo levantarse y caminar. El día 27 de septiembre, una semana después del inicio del tratamiento, la mejoría de las manifestaciones articulares, la rigidez muscular matitina y el dolor habían sido espectaculares y habían desaparecido. 8 días después, se mantuvo la terapia con una dosis de 100 miligramos día y luego se redujo a 25 miligramos días. La administración de la cortisona en forma de acetato resultó una pronta mejoría de las manifestaciones esqueléticas, constitucionales y de laboratorio. Los investigadores observaron, además, la recaída al suspender la cortisona 2 a 4 días después y describieron en esa época los signos de hiperadrenalismo con la administración prolongada y su mejoría al descontinuar. Philippe Hen fue el primero en introducir los glucocorticoides en la medicina clínica. Ese team, conformado por estos 4 investigadores, no nada más utilizaron el producto E en pacientes con artritis reumatoide, sino también que lo empezaron a utilizar en pacientes con lupus eritematoso sistémico, fiebre reumática, artritis ya demostrado, panarteritis nodosa, polimiositis, con muy buenos resultados. Sin embargo, observaron que las propiedades antiinflamatorias y antirreumáticas de la cortisona se presentan los hallazgos en 2 ciudades importantes de esa época, en Atlanta y en Nueva York, en los meses de abril, mayo y junio de 1949. Realizaron el primer informe sobre el tratamiento de la artritis reumatoide con la cortisona. En un congreso celebrado en Nueva York, por supuesto, con una masiva asistencia de médicos jóvenes investigadores, el tema más relevante fue la presentación del trabajo de estos 4 investigadores y el impacto de la presentación del compuesto E o cortisona en el tratamiento de la artritis reumatoide. El descubrimiento y la utilización exitosa de la cortisona en las enfermedades reumáticas multiplicaron la venta de estos productos, los más utilizados en la década de 1950, con más de 50 millones de prescripciones, generando impacto en la mejoría y la reversibilidad de las enfermedades reumáticas. Ese es el gran impacto para esa época. Ahora, ¿cuáles han sido los impactos y los conceptos modernos?
De manera particular, creo que el gran impacto era que, a pesar de que estaban utilizándose en otras enfermedades reumáticas, incluyendo el lupus eritematoso sistémico, solo en esa época se establecía a través de diagnósticos en los aspectos clínicos y muchas veces no se diagnosticaba si no había una paciente que tuviese raso malar y fiebre. Otros pacientes con lupus a lo mejor eran desapercibidos. El descubrimiento de la cortisona fue fundamental en el tratamiento de los pacientes con lupus, que conjuntamente en esa época también sale el descubrimiento de las células L por Halgrebich. Y es así cuando en los años 50 se aprende sobre la respuesta de los esteroides al tratar a los pacientes con lupus. Un señor del nombre Louis Sofer, investigador que trabajaba en el Mount Sinai en Nueva York, utilizaron la cortisona en varios pacientes con enfermedades reumáticas, lupus, panarteritis nodosa, artritis reumatoide, dermatomiositis, y utilizaron 150 a 200 miligramos de cortisona. Los pacientes se trataron por 2 a 4 semanas. Rápidamente la mayoría de los síntomas, la leucopenia, la trombocitopenia y la nefritis mejoraron, pero al suspender el tratamiento se producía una recaída. Este grupo de investigadores describió las complicaciones de los esteroides como hipertensión, depresión, convulsiones, pigmentación, hirsutismo, estría, insuficiencia cardíaca congestiva, alcalosis, diabetes y osteoporosis. Es decir, a mi juicio, desde el punto de vista histórico, esto es uno de los puntos más importantes porque ya se sabía que a pesar de que la droga era muy valiosa en mejorar los síntomas en muchos pacientes reumáticos, también tenía una cantidad de efectos secundarios y complicaciones a su uso a largo plazo en estas enfermedades. De esta forma, marcan el comienzo de la utilización racional de los esteroides en las enfermedades reumáticas. Además, también describieron en esa época la fractura por compresión de la primera vértebra lumbar y la última dorsal. En otras palabras, describieron por primera vez la osteoporosis inducida por esteroides. La muerte fueron en los pacientes por insuficiencia renal crónica, lo que hizo plantear que la lesión renal en algunos casos no respondía a los esteroides, y revelaban que se emplearon dosis de cortisona hasta de 800 miligramos día. Es decir, fue cuando se empezó a utilizar los bolos de cortisona en muchos de estos pacientes. Gracias al advenimiento de la biopsia renal, se inició de una forma más racional el uso de los esteroides, de una forma más regular, y Cameron y Hadidi, que fueron los primeros en utilizar la ciclofosfamida en los años 1970 para el tratamiento de la nefritis lúpica, demostraron que los pacientes con nefritis lúpica en aquella época mejoraban cuando tenían la combinación de glucocorticoides, de la cortisona, más la ciclofosfamida, a diferencia de aquellos que solo eran tratados con los glucocorticoides solo. En las décadas de los 50 y los 60 se sintetizaron la mayoría de los glucocorticoides que conocemos, se estudiaron su metabolismo y su vida media, se clasificaron de acuerdo a su vida media plasmática, corta, mediana y prolongada. Hoy en día conocemos la hidrocortisona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, dexametasona, entre otros. Y aún todavía tenemos algunas dudas en relación a su uso e indicaciones y tratamiento. En este libro, el doctor Bernard Isaiah Conrad, denominado Artritis y Condiciones Aliadas, estudió muchos pacientes con artritis reumatoide y se dio cuenta de que no existía un lineamiento general para el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide a nivel mundial,
y en este libro él empieza a formar guías de tratamiento para los pacientes con artritis reumatoide de una forma más específica. Igual, el mismo título del libro, pero editado por Joseph Hollander, describe 7.352 inyecciones intraarticulares de hidrocortisona a 723 pacientes. Utilizaba 10 miligramos de hidrocortisona en la rodilla de una paciente con poliartritis crónica. Al día siguiente la rodilla tratada había mejorado considerablemente, así como el estado general del paciente. También se observó para esa época que la eficacia clínica en pacientes con gota, bursitis aguda y en artritis de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Seguían los problemas, efectos adversos, y empieza el estudio a través del ciclo circadiano de los glucocorticoides. Los glucocorticoides han sido importantes para la historia en la medicina. Sin embargo, solo en los últimos años hemos podido entender su mecanismo de acción. Su uso en la medicina clínica se hizo de forma empírica, sin ningunos estudios previos, y es notorio como todos los mamíferos e incluso microorganismos más antiguos, como las cianobacterias, poseen ciclos de actividad biológica con una duración aproximadamente de 24 horas, el denominado ciclo circadiano por las 24 horas del día. Existen patrones de alimentación en ciertos animales, ciclo de sueño y vigilia, ciclo de liberación de hormonas que controlan la actividad biológica del hombre, y uno de los primeros en estudiar estos fenómenos fue Tad y Ford, que en el año 1965, en cultivo de células cardíacas, demostraron que era posible la existencia de unos marcapasos en órganos periféricos como el corazón y a nivel ciliar, a nivel de la vista, de los ojos, y se dieron cuenta que posteriormente, Whitmore, en el año 1998, existían genes con características circadianas, que no solo se expresaban en estructuras centrales como el ojo y la glándula pineal, sino que también se podían aislar en tejidos periféricos como el riñón y el corazón. Ahí empezó la comprensión fisiológica circadiana, diciendo que es compleja debido al comportamiento no lineal de la red neuroendocrina inmune. Uno de los trabajos más importantes de la época lo realizó Cowanco en el año 1982, el cual encontró una relación directa del empeoramiento del paciente en horas de la mañana y la relativa mejoría a lo largo del día con la variación del dolor y la rigidez en días distintos. Ese paciente con artritis reumatoide que amanece rígido 6, 7, 8, 9 de la mañana y a medida que va pasando las horas de la hora de la tarde va mejorando de manera espontánea. Harrison, en 1998, logró demostrar que la producción de algunas citoquinas proinflamatorias en la sangre humana mostraba esa ritmicidad diurna, que el pico de producción de la citoquina proinflamatoria como interferón gamma, interleuquina 1, interleuquina 12, interleuquina 6, se producía durante la noche y temprano en la mañana, en el momento en que el cortisol plasmático se encontraba más bajo. Entonces, es por eso que los pacientes con estas enfermedades reumáticas, generalmente en horas de la mañana, tienen ese mayor pico de dolor y limitación funcional que le cuesta levantarse de la cama. Se plantea entonces la posibilidad de que la respuesta inmune podría ser terapéuticamente manipulada por la administración conjunta de inmunoreguladores como los glucocorticoides. En los pacientes con artritis reumatoide, el máximo pico de factor de necrosis tumoral parece estar presente a las 6 de la mañana y el pico máximo a las 7 de la noche. Esto explica, como le dije, la rigidez, pero una señora, Meyer Herman y colaboradora, hizo un estudio de matemático que simulaba las interacciones lineales
del sistema neuroendocrino y demostró que administrando cortisol en la noche, los picos de factor de necrosis tumoral alfa mejoraban, pero cuando lo administraban en la mañana, los picos de factor de necrosis tumoral alfa no mejoraban. ¿Qué concluyó? Que el modelo para la artritis reumatoide, los esteroides deben ser administrados entre la medianoche y las 2 de la mañana. ¿Quién de nosotros generalmente, específicamente en mi área de la reumatología, le dice al paciente que se tome los glucocorticoides entre las 12 y las 2 de la mañana? Pues generalmente eso no lo hacemos, lo administramos generalmente en las primeras horas de la mañana. Pues han transcurrido 75 años desde que se inició el uso de los glucocorticoides, el 21 de septiembre de 1948 en un paciente con artritis reumatoide, y solo en los últimos años se ha podido vislumbrar claramente el uso de estos extraordinarios medicamentos, no solo para la artritis, sino para otras enfermedades. Aún estamos aprendiendo de manera racional. La regularidad es una señal de salud, mientras que la pérdida indica o promueve la enfermedad. Eso lo dijo Hipócrates. Gracias por escucharme. Gracias a usted, doctor Rodríguez, por esa excelente exposición de muchos de estos detalles que a veces no los tenemos claramente y ha sido realmente bueno. Seguidamente nos toca la presentación del caso clínico que vivimos hace unos meses atrás y que es de un interés especial, que va a ser expuesto por el doctor Rafael Melo, internista del staff de nuestra institución. El doctor Melo se graduó en la Universidad Central, en la Escuela Luis Racetti. Hizo su posgrado de Medicina Interna en el Hospital Domingo Luciani. Y a partir de ese momento se incorporó a nuestra unidad de cuidado intensivo, en donde estuvo con nosotros como residente durante más de 4 años. El doctor Melo, desde 1996, pertenece pues a nuestra institución como médico internista de éxito. Y además es miembro de las siguientes sociedades: la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica y, por supuesto, también en la Sociedad Venezolana de Nutrición Parenteral y Enteral, en donde tuvo una actividad importante con respecto a la parte nutricional. Lo dejo con el doctor Melo para su exposición. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Quería agradecerle al Club de Medicina por darnos la oportunidad de exponer este caso que fue muy discutido a la hora de que estuvo prácticamente hospitalizado en terapia intensiva. Y recalcar esto, que no es algo que sea extraño. Todos en nuestro ejercicio profesional hemos tenido pacientes con estenosis aórtica y simplemente quisimos, es un caso controversial desde el punto de vista de manejo clínico, porque después el doctor Calderas nos va a ilustrar de cómo ha cambiado el panorama de las patologías como la estenosis aórtica o las patologías valvulares como tales. ¿Ok? Entonces, este fue un paciente de mi consulta durante muchos años con un diagnóstico previo de estenosis aórtica severa, quien 10 años previos a este ingreso se le hizo todo el estudio para colocarle una válvula transpercutánea aórtica y el paciente al final no aceptó. Cuando teníamos todo listo para ponerle la válvula, él decidió que él mejor se quedaba con su válvula
y él prefería vivir solo con su válvula que se dañara su salud al poner una válvula extraña. Vivió 10 años más. Si vamos a ver, él tuvo razón, vivió 10 años más. Ahora fíjense una cosa, con respecto al motivo de consulta, este es un paciente que ingresa a otra institución por la propaganda que tenemos sufriendo todos aquí. Lo llevan a una clínica que es de referencia ahora para los seguros y resulta que duró 5 días allá, no pudieron resolver el problema y de manera abrupta los familiares deciden, era paciente de nuestra institución desde hace 15, 20 años y deciden traerlo aquí. El motivo de consulta es traído a esta institución donde evidentemente, como ven en la diapositiva, el paciente básicamente tenía una limitación funcional severa del miembro inferior derecho y bueno, al llegar ya teníamos el diagnóstico. Llama la atención de que al venirse en contra de opinión médica de la otra institución, no nos mandaron absolutamente ningún tipo de examen, ni siquiera firmaron la historia de los familiares, sino simplemente agarraron al paciente, lo montaron en una ambulancia y lo trajeron a la institución. El motivo de consulta, bueno, como ya verán, es una fractura de cadera derecha con algunas patologías asociadas relacionadas con esto. Los antecedentes personales del paciente, como verán, una estenosis aórtica severa, una enfermedad de flujo lento, una diabetes tipo 2, hipertensión arterial, una obesidad grado 2, una osteoartritis degenerativa de ambas rodillas que fue la causa por la cual el señor se cae y se fractura la cadera. Pongo los antecedentes quirúrgicos porque estos antecedentes quirúrgicos tienen 15 años previos que se realizaron. Nunca se realizó ninguna intervención después del diagnóstico de la estenosis aórtica severa. Lo positivo del examen físico era un paciente deshidratado con una fibrilación auricular, ruidos cardíacos arrítmicos irregulares, no había R3, un R1 cambiante y había en el miembro inferior derecho una rotación externa con una limitación funcional severa. ¿Ok? Ya va. Entonces, bueno, procedemos a realizar los estudios paraclínicos. No teníamos ningún estudio que nos hubiesen mandado de la otra institución. El electrocardiograma lo que reportaba era una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. El laboratorio ahorita lo vamos a revisar. Y en el ecocardiograma había una válvula aórtica esclerosada con una estenosis severa y, como ven, había una velocidad máxima a nivel de la válvula aórtica de 4.9 metros por segundo y un gradiente máximo de 95 milímetros de mercurio. Llama la atención que la función ventricular global y regional estaba normal, entre 60 y 65%, pero la estimación de la presión arterial pulmonar sistólica era entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Esto más adelante vamos a ver que fue la limitante para que el paciente de verdad resolviera su problema. Aquí vemos los laboratorios que lo que llama la atención, bueno, como todo diabético, alta la glicemia, pero la LDH era algo que no cuadraba, o sea, ¿por qué estaba tan elevada la LDH cuando el resto de los laboratorios estaban razonablemente fuera de la hipoproteinemia que tenía, estaban razonablemente bien, o sea, estaban normales para toda la patología del paciente? Aquí vemos la radiografía de ingreso del paciente donde llama la atención que además de la cardiomegalia y la gran calcificación aórtica, tenía borrado el seno costo-diafragmático del lado derecho. Recabando información de los familiares, el paciente hizo 3 episodios de edema agudo de pulmón en la otra institución. En el último episodio, bueno, los familiares deciden traerle al paciente porque veían que no se terminaba de resolver el problema básico que era la fractura de cadera derecha. Al llegar, fue evaluado por un traumatólogo de la clínica y esta fue la tomografía en 3D del ingreso, donde ustedes ven que hay una fractura intertrocantérica con extensión a la diáfisis femoral y multifragmentaria. Se decide en ese momento, bueno, resolución quirúrgica, se mejoran los parámetros y el paciente va a pabellón, ingresa el día 11 de noviembre y es operado el día 13, domingo, sin ningún problema.
Este es el laboratorio de ingreso a terapia intensiva, ¿ok? Donde había una leucocitosis con deviación a la izquierda, una monocitosis, y sigue llamando la atención la LDH en 596 y un BNP en 16.019, ¿ok? Evidentemente no había trastornos de embolismo y no se evidenció tampoco en el eco que había un problema de embolismo pulmonar. En el eco Doppler que se le hizo, venía reportado como una trombosis iliofemoral, que aquí no fue constatada, sino simplemente lo que tenía era una trombosis de la safena derecha y una trombosis vieja de la safena menor del lado izquierdo. Eso fue lo que concluimos. Entonces, el diagnóstico de ingreso del paciente, como ven, es una fractura intertrocantérica complicada multifragmentaria, una trombosis superficial del miembro inferior derecho, una taquiarritmia supraventricular tipo FA con respuesta ventricular rápida, una infección urinaria que reportan o que le habían reportado a los familiares como a Enterococcus fecalis, una estenosis aórtica severa con enfermedad de flujo lento, una hipertensión arterial pulmonar secundaria a la estenosis aórtica, diabetes e hipertensión arterial. Y el pequeño detalle de los 90 años, ¿verdad? Un muchachito, bueno. Pero es que todos aquí, los que vemos medicina interna, lo que hacemos medicina interna, este es el tipo de paciente que vamos a ver. Ok, por eso es que el doctor Caldera, bueno, va a hablar, pues. Bueno, entonces la evolución es un poco tórpida en el sentido, las primeras 72 horas del paciente hospitalizado fueron muy buenas, excelente tolerancia a la intervención, ingresó a terapia para el manejo postoperatorio, duró 48 horas en terapia y no hubo ningún tipo de problema. Pero el día 16 lo evaluamos en la habitación y el paciente comienza a presentar dificultad respiratoria, crepitantes en marea ascendente, expectoración asalmonada y es ingresado nuevamente a terapia donde se maneja con cánula de alto flujo por 24 horas. En vista de que no había mejoría con la cánula de alto flujo, se decide hacer una tomografía y pedir una serie de exámenes para constatar qué era lo que estaba pasando. Bueno, aquí van a ver que este es el nuevo ingreso a terapia, este es el ingreso cuando viene de quirófano, exacto, y estos fueron los diagnósticos de ingreso y ahora aquí está la evolución. Como verán, el día 17 es ingresado ya en terapia intensiva, pero con el pequeño detalle de que además de eso, el paciente presentaba una franca deterioro de su sistema ventilatorio, pero además se pide un panel de virus respiratorio y la persona y reportan influenza B positivo. ¿Quién lo contaminó? Muy probablemente en la otra institución o fue aquí en la institución, pero resulta que en ese momento, fíjense lo que hacemos. Esta es la placa de ingreso, los laboratorios de ingreso a terapia. Y fíjense que ya el BNP había bajado, pero el dímero D estaba normal, pero el panel respiratorio reportó influenza positivo. Tenía un aerocultivo externo y estos cultivos que van a suceder dentro de los próximos días, ya lo vamos a discutir. Pero esta es la placa de ingreso a terapia cuando está en franco deterioro de su insuficiencia respiratoria. Se decide en revista médica con toda la gente de terapia realizar una tomografía de tórax que reporta una neumonía a múltiples focos. Vamos a ver, aquí. Es una neumonía que no tenía nada que ver con la primera radiografía y evidentemente estaba en insuficiencia respiratoria. Cuando se hace el cálculo, está la doctora por allá, Saray, cuando hicimos el cálculo tanto de la PAFI, que es la relación entre la concentración alveolar de oxígeno y la FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno por el ventilador, prácticamente el paciente no tenía PAFI. La PAFI debe estar por encima de 200 milímetros de mercurio y estaba por debajo de 100 milímetros de mercurio. Quiere decir que no tenía capacidad y ahí fue cuando se decidió, que fue algo de lo que aprendimos del COVID, pronarlo, ventilarlo, pronarlo por 16 horas y 8 horas de decúbito supino. Y fue de la única manera que podemos mejorarlo.
De una vez se le inició Tamiflu, oseltamivir, y mejoró en el lapso de los 5 días siguientes. La otra cosa que hicimos fue precozmente hacer una traqueotomía percutánea para el manejo ventilatorio mucho más manejable a la hora de la movilización del paciente y a la hora de oxigenación, porque quitábamos el espacio muerto del tubo endotraqueal. En este momento que estamos ya tratados, ha mejorado, se plantea en la revista que el paciente no va a poder salir de ventilación mecánica porque la PAFI se mantenía muy baja, y además de esto calculamos la compliance pulmonar, que es la capacidad de distensibilidad o de acomodidad que tiene el pulmón al ser ventilado, y no tenía compliance. Más adelante vamos a ver algo bien interesante, que es cómo cambia la compliance. La compliance nunca cambió, pero la PAFI mejoró ostensiblemente radicalmente a raíz de que el doctor Caldera le hizo el procedimiento. En revista médica se decide realizar una valvuloplastia con balón para ver si mejorando la salida de la sangre o la fracción de eyección mejorada por la obstrucción que tenía, lográbamos mejorar la función cardíaca, el edema pulmonar, y a pesar de todo esto, poderlo sacar del ventilador. El paciente fue al procedimiento, ya el doctor Caldera les hablará, fue muy bien tolerado el procedimiento, se le hicieron 2 dilataciones contiguas y, bueno, ahí tienen, no se ve muy bien, pero se ve que la fracción, tanto la hipertensión, el gradiente valvular mejoró muchísimo con respecto al primer eco que teníamos, donde había un gradiente altísimo. Y, bueno, el paciente, podemos decir que fue todo un éxito el procedimiento. Lo único que nos pasó, que es lo que le pasa a la gran mayoría de los pacientes con altos días de ingreso en terapia, infecciones oportunistas fueron lo que verdaderamente llevaron a fallecer a este paciente. Sí, él hizo una primera infección a Enterotrophona martofilia, con una Candida albicans. Si alguien vino a la exposición que dio el doctor Castro y en el simposio de COVID que hicimos la semana pasada, se dieron cuenta que estos fueron los gérmenes que después de la pandemia fueron los gérmenes que están en el paquete dentro de los pacientes que están infectados dentro de la clínica. El segundo germen, que se acuerdan que yo les había dicho que después íbamos a comentar algo sobre, ya les voy a decir. Este cultivo de secreción bronquial que se tomó precisamente cuando se intubó, lo que reportó fueron una Enterotrophona martofilia y una Candida albicans sensible a cualquiera de los antimicóticos usuales. Ahora, el siguiente cultivo, que al final no lo revisamos porque el paciente fallece, era una pseudomonas multiresistente, que son los gérmenes que están en el paquete ahorita después de esa cantidad de antibióticos que pusimos sin indicación durante 2 años de la pandemia. Básicamente, yo creo que lo que nos enseña esto, fíjense, traje esto como recordatorio. La doctora se tomó pudiéramos decir, la molestia de calcular o casi todas las PAFI, y fíjense cómo la PAFI, que es el renglón superior, nunca llegó a 100 hasta que se le hace la valvuloplastia. Subió a 286, 287, 180, de ahí volvió a caer, pero esto está relacionado definitivamente con la infección pulmonar que tenía y con que nos hizo un distrés respiratorio por la influenza tipo B. Y la compliance, nunca tuvo compliance el paciente. Quiere decir que este paciente estaba crónicamente con un pulmón rígido y le tocó todo esto irremediablemente, bueno, en la clínica. Aquí yo creo que la enseñanza de todo esto, porque mucha gente que le he comentado el caso me ha dicho que, bueno, que debimos haberle hecho lo que hizo el doctor Caldera o haberle puesto un TAVI antes de proceder a la intervención, y eso es imposible en este momento, más cuando tenemos un paciente que viene referido o viene de otra institución y no sabemos qué le hicieron allá. Eso fue lo que pasó.
El diagnóstico de egreso del paciente, bueno, como verán, una insuficiencia respiratoria, un síndrome de distrés respiratoria del adulto por neumonía múltiples gérmenes, a influenza B, edema pulmonar cardiogénico secundario a una estenosis severa, a una infección respiratoria nosocomial múltiples gérmenes, una taquicardia supraventricular tipo de fibrilación auricular que fue controlada y básicamente era por hipoxia, y una hipertensión pulmonar secundaria, y por supuesto, el resto de los diagnósticos de la parte de su intervención quedó perfecto. Nunca tuvimos problemas con la intervención. Y bueno, su diabetes, su hipertensión y su obesidad, que era parte de su diagnóstico como paciente. Muchas gracias, doctor Caldera, por su exposición y hacernos conocer estos casos tan extremos. Bueno, yo creo que realmente, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Y doctora Daniela, que creo que debemos insistir. llévale un micrófono allí, Diego, por favor. Viendo el caso que realmente parte de su problema fue que no era un paciente conocido en la institución a la que llegó, tenía antecedentes importantes. En esta situación en la que estamos viviendo, que los seguros quieren mandar al paciente a donde ellos dicen, hay que insistirle y entrenar al paciente y a su familia que usted vaya a donde esté su médico. Más si tiene antecedentes de importancia que puede cambiar la evolución de una patología que a lo mejor iba a morir tratándolo el día llegando a su institución. A lo mejor le tocaba. Pero es probable que si hubiese llegado con la fractura de cadera, el día que se fracturó a la metropolitana, llama a su médico tratante, el médico dice, tiene esto, esto y esto, le quitaré esto, porque esto, conocemos todo de él. Y ya el doctor Caldera conoce su caso de hace 10 años. Probablemente ese paciente hubiese operado su cadera y probablemente hubiese salido también. Probablemente, tiene 90 años, no sabemos muchas cosas. Pero ese elemento, esos 5 días fueron. De acuerdo, doctora. Fíjate, Daniela, aquí el problema fue que hay, además, el paciente no tiene seguro con 90 años. Los familiares tienen todos los recursos del mundo, que es lo triste, y además de eso, por un hermano o por un hijo de él, que decide, por la propaganda que tiene, ¿saben cuál es la clínica Santa Paula? Por esa propaganda externa que tiene, se lo llevan para allá porque allá le va a salir más barato el reemplazo de la cadera. Y resulta que cuando se ponen a comparar los dos presupuestos del recambio de la cadera, son exactamente iguales, exactamente iguales. Entonces, eso es mentira, o sea, es una propaganda que lo que está es perjudicando a los pacientes también. No es nada más a nosotros que nos estén perjudicados, sino a todos, incluyendo los pacientes. O sea, eso fue lo que pasó. El aprendizaje que hay que insistirle a la gente que es conocido, tiene patologías de pero si es que el paciente con 90 años, lo único que dijo, háganme el favor y me sacan de aquí, que aquí me van a matar y me llevan por Demelo o por la clínica a ver si me salvan. Eso fue lo que dijo. Jimmy. Yo voy a salir a la parte administrativa. Yo quiero aprovechar la parte académica de la estenosis aórtica. El micrófono. No, pero obviamente tenemos, sin que me quede condicionado por tenemos una persona que es el doctor Caldera, que es una de las pocas personas que acepta bien Venezuela, por lo menos correctamente. Para hacer este tipo de casos, obviamente tienes que subir al Everest. Si no, normalmente tiene una mortalidad de más de 60-70%. Y bueno, ¿cuántos habrán por ahí? ¿Qué más? Ese es un punto. El otro punto es que la estenosis aórtica, como ustedes pueden ver ahorita, es una entidad muy frecuente y muy noble. Esta persona tuvo 10 años asintomática después de que
fue que se diagnosticó como estenosis aórtica severa. Para un TAVI, para hacer un TAVI. Bueno, el punto es que ya las discusiones de que si es cirugía versus TAVI o no es cirugía versus TAVI, el punto es que ahorita las discusiones son a qué pacientes asintomáticos se debe o no hacer TAVI o simplemente dejarlo con tratamiento médico hasta que se pongan sintomáticos. Y eso hoy por hoy está siendo muy discutido en los congresos. Recientemente se presentó una revisión de TAVI a nivel mundial y todavía no está claro. Las guías todavía no están claras en esa. Entonces sí es importante que primero el diagnóstico de la estenosis severa, sobre todo en la persona que es mayor de 75, 80 años, es muy importante y que por eso es que la expectativa de el punto ha cambiado. Por este tipo de situaciones. El mensaje debe ser, o sea, no puede desahuciar. Y la otra, ya para finalizar, es que son procedimientos extremadamente caros. O sea, no existe TAVI ni válvula que no baje, con todo respeto, que no baje de 30 a 40 mil dólares en el mejor de los casos. Y al final, los honorarios son los que no toman. Bueno, era eso como. Por cierto, al final de mayo vamos a hablar sobre enfermedad coronaria y TAVI. Así es. Es bien interesante todo lo que está ocurriendo alrededor de la televisión. Sí. Sí, me quedó cirujano oncólogo, o sea, no importando el detalle, ¿no? Pero entendí de la excelente exposición anterior que un paciente quirúrgico, que viene quirúrgico con una patología ósea de este tipo, ¿no? Pudiera beneficiarse, en este caso específicamente, de hacerle, quizás si se le hubiese hecho la valvuloplastia previo a la corrección del problema de la cadera, hubiese sido el pronóstico diferente o resultado diferente. O sea, Es muy probable, no lo sabes. Si tú lo ves, pero si tú lo ves objetivamente, con el caso que hizo la doctora Salazar, cuando tú ves cómo viene la base, que prácticamente nunca subió de 100, y después de la valvuloplastia le sube a 280, quiere decir, evidentemente cambió radicalmente, y la parte ventilatoria mejoró a la hora de tú manejar el ventilador con el paciente. Pero, bueno, aquí este paciente lo mata es la infección oportunista de la terapia. Ya venía con una placa. Claro, Ya venía. claro. Y traen en la moda el pulmón de la infección. Ya se habían deteriorado, se quedó ese tiempo, lo usamos rápido. Además, teniendo en cuenta. Doctor Rodríguez. Hay una tendencia a pensar que cuando se presentan estos procedimientos no quirúrgicos, pero que solucionan problemas, los cirujanos cardiovasculares nos sentimos como agredidos. Sin embargo, después de los puestos de la clínica que acabamos de escuchar, la verdad es que nosotros agradecemos cuando un paciente en estas condiciones fue llevado a cirugía si no ha solucionado el problema. Porque realmente la mortalidad en estos casos es alta, cualquiera que sea la vía por la cual lo vas a someter a terapia. Cualquier terapia, bien sea TAVI o transformación. Como han repetido el caso de este señor de 95 años, que yo pienso que lo tomamos pero no, Claro. primero que nada. Pero, sin embargo, retrospectivamente podemos sí estimar que ese paciente con una valvuloplastia, no tal, valvuloplastia previa, probablemente su evolución hubiese sido diferente. Porque no le estamos metiendo un artefacto interno y dejarlo allí. Eso hubiese sido una localización que llama seguro, adicional a toda la gama de proteínas que utiliza. Por lo tanto, era esa la secuencia. Su valvuloplastia, días tratamiento antibiótico terapia hasta que se pusiera blanco leche y luego si no lo volvieron Quiero anunciarles que el 29 y el 30 de mayo tendremos las jornadas aniversarias de la clínica
Y ya prácticamente el programa para esos 2 días está ya prácticamente terminado. De tal manera que los invitamos, por favor, a que nos acompañen en estas jornadas que son tradicionales de nuestra Policlínica Metropolitana en su aniversario. Ya tenemos casi todos los cirugía, pediatría, todos los servicios de la clínica ya están incorporados y bueno, esperamos que podamos compartir en esta jornada. ¿Ok? Muchas gracias.